Hi fellas, desde el Château de Villandry, desde Francia, os introduzco un nuevo vídeo de gastronomía peruana donde voy a probar algunos platos tradicionales muy conocidos como el lomo saltado y otras cosas que nunca había escuchado, como por ejemplo el emoliente, la causa de pulpo y también algunas cositas como así más casuales, como en un sitio que compramos un queso peruano en medio de las montañas, se podría decir. También probamos en Ayacucho un desayuno callejero y unas cositas más que vais a ver en este vídeo. Ya sabéis que no es el primero de gastronomía peruana que subo aquí en el canal, así que os recomiendo ver los otros donde probamos postres peruanos, el ceviche, pisco, las cosas ya más famosas, pero estuve un mes y medio viajando por Perú y tengo aún mucho contenido que voy a ir subiendo, así que déjate un buen like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos, activa las notificaciones y si vas a viajar y quieres apoyar el canal tienes enlaces de afiliado de seguros de viajes, de tarjetas eSIM para viajar, de tarjetas para pagar, para no tener comisión, para sacar del cajero sin comisión. En la descripción tienes muchas cosas que te pueden servir para viajar, también tours que puedes contratar y yo me llevo una pequeña comisión, así que si te gusta el canal y quieres apoyar que pueda pues dedicarle más tiempo a crear contenido, ya sabes, apóyame y si te gusta el contenido pues también es algo bueno para ti. Y nada, desde estos preciosos jardines del Valle del Loira de Francia os dejo ya a que veáis lo que comimos en Perú, que estaba todo muy rico, ya os digo ahora como spoiler, ¿eh? Vamos allá. ¿Cómo está la causa de pulpo? Sí, está bueno. ¿Sí? Como siempre. ¿Mejor que de pollo? Sí. ¿Mejor? Sí, sí. ¿Te gusta más? ¿De pollo? Sí. Sí, me gusta más. Me gusta más el de pulpo, Sí, que que el pollo. de pollo. Y aquí en Ayacucho estamos probando el menú de momento más barato que hemos probado en Perú. Saliendo de Lima ya bajan los precios y estamos comiendo por 8 soles, es decir, 2 euros. Primer plato y segundo, ¿eh? Finalmente vamos a probar el lomo saltado. He de decir que lo he pedido sin ensalada, que no me gusta mucho, y sin verduritas, que es muy fuerte, así que no es el lomo saltado real, pero la verdad es que tiene una pintaza. Con el arroz y con todo, muy bueno. Está tremendo, ¿eh? El lomo saltado. Normal que sea uno de los más famosos y mucho he tardado en probarlo, ¿eh? Pero hoy estaba en el menú aquí en Ayacucho, donde estamos comiendo esto, en el menú más barato de momento que hemos probado, 8 soles. Perdón, 12, con el lomo saltado era 12. Igualmente es el más barato. Probando lomo saltado. Está muy bueno en sabor, es muy gustoso, con cabaro. ¿Pero qué dice? Con onion. Cebolla, con la cebolla. Con la cebolla, tomato, está muy bueno, me gusta. Ahora probando emoliente. 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 ¿Te gusta? Sí. Sí, muy bueno. Está muy bueno.
toca probar la sopa seca, famoso plato también de la costa de Perú. Son como, yo no sé por qué se llama sopa seca, la verdad, porque claro, te imaginas una sopa, pero a la vez seca, es raro, y son unos espaguetis, ¿no? Que así a la vista se puede decir, y vamos a probarlo, a ver qué tal. Está bueno, y te lo dan con un pollo y también papa a la huancaína. Vamos a probar la papa. Muy bueno también. Muy bueno, de momento todos los platos van siendo aprobados, ¿eh? De camino a las aguas del Milpo hemos parado porque recorres muchas zonas así de ganadería, de comercios muy locales, de gente que vive en las montañas y tiene vacas y hacen quesos, hacen leche, y hemos comprado un quesito que por €1, un queso bastante grande, así como queso fresco, lo hemos probado, hemos comprado todo uno y está muy bueno. Comiendo choclo con queso. Sí, está muy bueno con queso. Antes, como solo maíz, no muy bueno, pero ahora sí, con queso. Sí. 2 soles, ¿no? Sí, 2 soles, muy barato. Sí, yo me he comprado también un panecito con un poco de queso hecho aquí casero, también 2 soles, 50 céntimos, todo muy barato, nos quedamos a vivir aquí. Bueno, sí. Seguimos probando comida callejera aquí en Perú, estamos en Ayacucho y por menos de €1 hemos comido este pan con queso, le llaman chapla, el pan, y también esa bebida quinoa, que está muy buena, todo muy healthy, todo muy sano, así que nada, vamos a probarlo. Para desayunar está muy bueno, ¿eh? No falla el queso, a mí me encanta. Y aquí lo hacen, aquí Ayacucho, como está más alto, tienen mucha ganadería, muchas vacas, y el queso, la leche, todo eso es hecho aquí, de esta zona. Además también la quinoa, también es uno de los sitios que exporta más de todo el mundo, con lo cual las bebidas de quinoa y todo hecho con quinoa, vamos a probar más cosas seguramente de quinoa, así que lo vamos a probar. Desayuno aquí en Ayacucho, 2 bocatas así pequeñitos, uno de queso, uno de avocado o palta, como le conocen aquí, más una bebida de quinoa, todo muy sano, hecho aquí en casa a €1. Está muy bien esto, ¿eh? Para echar, yo te canto con sentimiento y manana te lo voy a dar. Muévese con sabrosura. Y hasta aquí otro vídeo de comiendo gastronomía peruana. No es el último, ya os aviso que estuvimos más de un mes en Perú. Ya llevo unos 3 o 4 vídeos que os enseño pues todo lo que probamos, y aún quedan unos cuantos más, así que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejaros un precioso like, es gratuito, suscribiros al canal, activar notificaciones y dejad en comentarios cuál es vuestro plato favorito de los que hemos visto. Para mí fue el lomo saltado, sin lugar a dudas, y para mi novia de Vietnam, por si alguien se lo pregunta, fue el emoliente. Ya habéis visto que le encantó, y casi cada mañana cuando veíamos una paradita se ponía con nuestra botellita, la llenábamos de emoliente y tenía para unas cuantas horas. Así que seguiremos viendo y probando gastronomía de Perú. Ya sabéis que fue hace unos cuantos meses, con lo cual por eso yo estoy haciendo las intros y las despedidas en otros sitios. Estoy ahora mismo en Francia, así que seguidme en mi Instagram si queréis ver normalmente el momento donde estoy, porque YouTube lleva trabajo editar los vídeos, porque yo tengo otro trabajo. Así que ya sabéis, si queréis que solo me dedique a esto, tenéis que apoyarlo más, a utilizar mis enlaces de afiliado y todas esas cosas para seguros de viaje, tarjetas y todas esas cosas para viajar, que me ayudan a mí y te ayudan a ti. Venga, felas, causas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.